Hola, hola a todos y a todas. Me presento, yo soy David Noguera, soy médico y actualmente presidente de Médicos Sin Fronteras en España. Lo primero es agradecer a la gente de Campus Party la iniciativa. Sabéis que este año la recaudación de fondos va destinada a nuestra organización, con lo cual, como no, tengo que empezar con un agradecimiento muy sincero. Y también a todos vosotros y todas vosotras por compartir este ratito con nosotros, ¿no? Este evento es en español, entiendo que va dirigido a la gente de España, pero también de América Latina. Y bueno, y un recuerdo también, ¿no? Estamos pasando un momento muy complicado debido a la pandemia y desear, ¿no?, que todos vosotros y todas vosotras pues estéis bien y ojalá pues no os haya impactado de una forma directa, ¿no? Mi charla habla de un virus sin fronteras, ¿no? Entonces, bueno, os he comentado que trabajo con Médicos Sin Fronteras, que es una organización médico-humanitaria, es una organización que hace medicina fundamentalmente en situaciones de emergencia. Pero luego explicaré un poco más qué es la organización, ¿no? Y el concepto de Sin Fronteras inevitablemente pues, nos remite al concepto de la globalización, ¿no? Y hay mucha gente empeñada en explicarnos, y hay gente que lo cree, que la globalización es un fenómeno exclusivamente económico, ¿no? Es un fenómeno asimétrico que consiste que básicamente desde tu casa, desde tu ordenador, pues puedes comprarte pues, una pieza de ropa en China que te la traen, puedes traer comida de Francia, puedes comprar artesanía en Etiopía y entonces pues pagas esos productos y todo eso pues eso es la globalización, ¿no? Una globalización económica, ¿no? Pero luego, y de alguna forma yo lo describo como interferencias en Matrix, ¿no? En estos esquemas mentales que intentan a veces imponernos, pues hay interferencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de los refugiados y los desplazados de conflictos o de catástrofes naturales. Este no es un fenómeno nuevo. En la Segunda Guerra Mundial provocó cerca de 60 millones de desplazados y refugiados. Actualmente estamos en más de 80 millones y evidentemente la crisis del COVID va a incrementar esas cifras, ¿no? Y hay gente que cree que esto se soluciona pues levantando fronteras y gastándose cantidades ingentes de dinero en policía, en militares, en blindar de alguna forma perímetros, pensando que así se soluciona el problema, ¿no? Es como si vosotros y vosotras en vuestra casa, pues si jugáis demasiado al ordenador, estáis demasiado tiempo con la computadora, pues decidierais que el problema se resuelve poniendo un cerrojo en la puerta, ¿no? Yo no dudo que eso funcione unos días, pero evidentemente no va a arreglar el problema de fondo y sabéis que esa solución al final no sirve, ¿no? Pasan cosas luego como el cambio climático. Entonces, estos líderes o esta gente que tiene este discurso digamos, de mi país, de nosotros primero y tal, le cuesta poner fronteras al clima, ¿no? Y entonces sabéis que el cambio climático es una amenaza absolutamente global y que hace unos años, hace 30 o 40 años, pues solo había una gente, los de Greenpeace o gente de organizaciones ecologistas que, bueno, que intentaba pasar este mensaje con poco éxito, pero a día de hoy, como la sociedad se lo ha apropiado, cada uno de nosotros somos conscientes de este problema y ahora todos hacemos nuestra pequeña o intentamos hacer nuestra pequeña contribución hasta el punto que si hoy echas el cristal o el vidrio en el contenedor que no corresponde, hasta tienes como una mala sensación, ha habido una sensibilización al respecto de este tema. Entonces todos hemos asumido que el problema del cambio climático no es un problema de Greenpeace, sino es un problema de toda la sociedad y donde todos tenemos un rol a jugar, ¿no? Y de golpe aparece un virus, ¿no? Un virus pandémico, un virus global que impacta a todo el mundo, ¿no? Y a todas las personas de forma directa, más a colectivos vulnerables, pero de forma directa o indirecta a todo el mundo, ¿no? Y estas interferencias de Matrix, como las he etiquetado, al final te demuestran que la globalización es un fenómeno que afecta a todas las escalas de la vida y a todos los niveles, ¿no? Y esto hace que todos tengamos una responsabilidad individual y colectiva, ¿no?, al respecto de estas problemáticas, ¿no? Obviamente nos tenemos que preocupar de nosotros y nuestro entorno más directo, pero también tenemos obligaciones hacia el mundo en el que todos vivimos
y que todos compartimos. Un virus sin fronteras, Médicos Sin Fronteras. Tenéis toda la información sobre Médicos Sin Fronteras en la web, como no, pero voy a intentar explicarlo y como me consta que esto es una comunidad de gamers, pues he pensado, sin ánimo de frivolizar, que podría explicar Médicos Sin Fronteras como si fuera un juego de ordenador. Y entonces os voy a explicar un poco mi trayectoria, porque veréis que tiene ciertos paralelismos, ¿no? En Médicos Sin Fronteras, cuando vamos al terreno, hacemos lo que se llama una misión, como una pantalla, ¿no? Estos juegos, pues como el Call of Duty o estos que tienen una serie de misiones, ¿no? Entonces, yo mi primera misión la hice en el año 2001 y obviamente empiezas en el nivel, digamos, de menos responsabilidad de la organización, ¿no? Como en los videojuegos, empiezas con un nivel inicial y entonces, como en todas misiones, pues tenemos unos objetivos y tenemos unos obstáculos a superar y un elemento de tiempo también. Entonces, recuerdo que mi primera misión me tuve que ir a las Islas Canarias, en España, a Fuerteventura, en el 2001, porque había grupos de inmigrantes que venían del África del Oeste, en pateras, en cayucos, y entonces en ese momento los tenían guardados, la policía los custodiaba en un aeropuerto abandonado, de una forma absolutamente hacinada, sin ningún tipo de medida de salud, etcétera, etcétera. Entonces, fuimos con un equipo, éramos 2 personas, fuimos solo 3 o 4 días, porque más que una acción de intervención directa, era más una denuncia. Entonces, convocamos a la prensa, pasamos el mensaje y entonces, a través de este mensaje, a través de esta presión social, pues conseguimos revertir esta situación. Y entonces, una ONG como Cruz Roja se encargó de la asistencia a estas personas y poco a poco fue mejorando su situación. Esta fue mi primera misión, mi primera pantalla en Médicos Sin Fronteras. Y luego, como en los juegos, las pantallas se van haciendo más complejas. El personaje principal o el jugador, en este caso, va adquiriendo más capacidades, más competencias, más recursos, ¿no? Y luego, bueno, cada vez trabajas también con equipos más grandes, con más gente que se une al juego, como si fuera una community de gamers online. Entonces, mi segunda misión ya fue en Somalia. En Mogadiscio, en una epidemia de cólera. Y era una ciudad, Mogadiscio aún es, Somalia es un país maravilloso, pero desde el 91 no tiene un Estado. Entonces teníamos que trabajar en Mogadiscio, una epidemia de cólera, como me he dicho, y interlocutar con todos los actores armados, los diferentes grupos armados, para que nos dejaran trabajar en ese contexto, ¿no? Y luego, pues poco a poco fuimos expandiendo esa respuesta al resto del país, ¿no? Y al cabo de 11 meses, esta pantalla fue más larga, me llevó más tiempo, pues ya pude salir y pasar a la siguiente. La siguiente fue Congo, en la provincia del Katanga, un lugar maravilloso, pero donde había una hambruna y era un proyecto de nutrición que lentamente convertimos en un proyecto hospitalario. Y luego vinieron Darfur, y luego volvimos a Congo, Angola, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de pantallas, toda una serie de misiones, como he dicho, cada vez más responsabilidad, cada vez más complejidad. Y a día de hoy, después de 19 años, pues ostento la presidencia de Médicos Sin Fronteras. Y de alguna forma, el COVID, la situación que nos plantea el COVID es como la pantalla final del juego, ¿no? Es el reto más grande al que nunca nos hemos enfrentado. Además, este es mi último año como presidente, ya llevaré 20 años en la organización y pienso que es un momento para irse, para que gente como vosotros y vosotras, gente joven, gente millennial, pues pueda tomar el relevo y seguir empujando esta organización hacia adelante, ¿no? Entonces, nos encontramos todos en esta situación de afrontar la pantalla final, ¿no? El gran reto. Y entonces, la verdad es que necesitamos ayuda, ¿no? Somos incapaces en esta pantalla, ante este reto, de hacerlo solo, ¿no? De igual forma que os he dicho que el cambio climático no es un problema de Greenpeace y que todos tenemos un rol a jugar, ante un reto de esta magnitud, también tenemos todos un rol a jugar. Entonces, esta misión final, al menos para mí, después de 20 años en la organización, tiene un objetivo, que al final es el objetivo, en todas las pantallas es muy parecido, ¿no? El objetivo es el de intentar salvar cuantas más vidas mejor, aliviar el sufrimiento de cuantas más personas mejor e intentar restaurar, ¿no? La dignidad de estas poblaciones, sobre todo las que se ven más afectadas, ¿no?
Esta misión final ya afecta a 200 países. Antes os he explicado mi trayectoria, un país, ahora ya estamos 200 países en todo el mundo afectados, ¿no? Y creo que tenemos que entender, ya que vamos a jugar esta partida, y la tenemos que jugar de forma conjunta, pues este objetivo de reducción del exceso de mortalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este concepto de exceso de mortalidad? Entonces, en Barcelona, desde donde os hablo, en Madrid, en Bogotá, cada día muere gente, ¿eh? Cada día muere gente y eso se le llama la mortalidad estructural. En los países en vías de desarrollo mueren más gente o mueren más jóvenes. Pero hay momentos, hay situaciones que provocan un exceso de mortalidad, ¿eh? Y ahí es donde la emergencia aparece y donde Médicos Sin Fronteras interviene. Entonces, en todos los países afectados, prácticamente sin excepción, está habiendo un exceso de mortalidad, ¿eh? Un exceso de mortalidad de más muertos que los que mueren habitualmente. Y entonces también tendremos que encontrar el momento donde este exceso de mortalidad debido al virus, debido al COVID, empezará también a incrementarse otro exceso de mortalidad por el colapso del sistema. Estáis viendo imágenes de sistemas de salud absolutamente vulnerables que en el momento, insisto, que el COVID aparezca en toda su virulencia, seguro que van a colapsar, ¿no? Y entonces esto tendrá un impacto en todo tipo de otras patologías, ya sean otras enfermedades epidémicas, nutrición, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, obviamente, el personal de salud se va a ver extremadamente expuesto a esta situación, ¿no? Y es una obligación de todos nosotros y nosotras, pues, intentar protegerlo al máximo, ¿no? Y luego sabéis que con la crisis médica, luego viene una crisis financiera. Y esta crisis financiera, obviamente, va a impactar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, este concepto es importante porque el objetivo de la misión, el objetivo de este videojuego, como os decía, es salvar vidas y reducir el número de casos. Ya sabemos cómo reducir el número de casos, ¿lo sabéis? Pues con las medidas de protección, ¿no? La higiene de manos, la higiene de superficies, el distanciamiento, las mascarillas, etcétera, etcétera. Con medidas de detección lo antes posible de los casos activos, con su diagnóstico por laboratorio o clínico y el seguimiento de los contactos más cercanos y la cuarentena de estos contactos más cercanos. También hay que hacer medidas de educación y formación pública, etcétera, etcétera. Y luego también hay que conseguir reducir el número de casos y, por otro lado, reducir el número de muertos, de fallecidos. Y esto se hará, pues, ya sabéis, hay que incrementar la capacidad hospitalaria, ¿no?, de las estructuras de salud. Hay que hacer más camas para absorber este flujo de pacientes COVID. Hay que poner más camas de UCI. En toda África, por ejemplo, hay 5.000 camas en todo el continente. Solo en Barcelona, desde donde os hablo, ya en Cataluña hay 3.000. Pues imaginaos, en África, en todo el continente, 5.000, con países que tienen 4 o 5. Hay que poner oxígeno, hay que poner un sistema de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar conseguir para reducir este impacto de la epidemia. Y entonces, vosotros y vosotras me preguntaréis cómo lo podemos hacer o cómo yo, como individuo, lo puedo hacer. Y voy a venir con algunas sugerencias, pero creo que estoy hablando a un colectivo de gente que forma parte de la generación más preparada de la historia. Una generación que tiene acceso a todos los recursos que ofrece el mundo virtual. Sois nativos digitales. Y entonces creo que la obligación de la generación anterior, la nuestra, es más plantearos problemas, plantearos posibles formas de engranaros, pero vuestro talento y vuestra capacidad es el que tiene que ser, permitiros encontrar la fórmula exacta de cómo os queréis engranar en esto. Yo vuelvo a hablar de Médicos Sin Fronteras porque es el ejemplo que conozco y quizás os puede servir. Médicos Sin Fronteras es una ONG, una organización no gubernamental, perdón. Pero a mí no me gusta esta definición porque nos define desde la óptica de lo que no somos y prefiero una definición de lo que somos. Y al final, Médicos Sin Fronteras no es nada más que sociedad civil organizada, es decir, un grupo de gente, 6,5 millones de personas que dan dinero a 50.000 profesionales aproximadamente que asisten a 10 millones de personas en todo el mundo y hacemos más de 2 millones de hospitalizaciones. Y esto lo hacemos en contextos extremadamente difíciles. Os pongo un ejemplo.
En el 2016, esta cadena de humanidad, esta sociedad civil organizada, abrimos un hospital en Yemen. Yemen es un país extraordinario, bellísimo, lleno de gente increíble. Este hospital en Abs, en el norte de Yemen, fue bombardeado. Fue bombardeado, que también pasa en los videojuegos, en este caso por la aviación saudí, de la coalición internacional que está implicada en este conflicto. Obviamente nos planteamos cerrarlo, ese hospital, porque un ataque de esta entidad pues es un reto que no podemos asumir. Pero la gente de Yemen, nuestro personal de Yemen, nos dijo, no, vamos a abrirlo de nuevo. Y lo volvimos a reabrir, después de un bombardeo donde mataron a 20 personas, una de ellas un compañero nuestro, Hakimi. Y esto es lo que sociedad civil organizada es capaz de hacer, abrir un hospital en Yemen en un conflicto. Y lo hacemos y es un acto profundamente, de alguna forma, político. Porque si la sociedad civil organizada es capaz de hacerlo, esto quiere decir que los gobiernos o las organizaciones internacionales que sí que tienen esa capacidad, si no lo hacen, es porque no quieren. Entonces, yo creo que es importante este modelo para que nos demos cuenta de la capacidad que tenemos. Decía Saramago, un escritor español y portugués y español, perdón, que en el mundo hay dos superpotencias. Una es Estados Unidos, alguien diría China, y la otra eres tú, somos cada uno de nosotros. Entonces, hablando de esa responsabilidad colectiva, individual y colectiva que hablaba cuando hablaba de la globalización, tenemos que ser capaces de entender de lo que somos capaces si nos organizamos y todos remamos en la misma dirección. Hay que identificar los obstáculos y los retos que son increíbles en esta pantalla. Nos confrontamos a líderes mediocres, populistas, que niegan la epidemia o que tienen una visión absolutamente nacionalista en el peor sentido del término de nosotros primero o de nosotros, todo para nosotros y el resto no nos importa, que contrasta profundamente con un mínimo análisis que he intentado plantear al principio. Hay intereses económicos que tendremos que combatir. Hay una lucha por hacer la vacuna accesible a todo el mundo. No tendría ningún sentido que solo la tuviera una parte privilegiada y el resto del mundo no se pudiera beneficiar. Lo mismo para los tratamientos. Hay que defender derechos universales como el derecho a la salud, que todo el mundo tenga acceso a un sistema de salud donde se le pueda ofrecer una asistencia médica de calidad y particularmente en este contexto. Hay que luchar contra las fake news, contra la desinformación, todo tipo de bulos y teorías conspirativas que pretenden distraernos de nuestro objetivo fundamental. Y hay que luchar contra el virus. No sois cada uno de vosotros, como individuos e individuas y como colectivos, el mayor antivirus del mundo. Y hay que luchar contra el virus de la forma que he mencionado antes, intentando reducir los casos, intentando reducir la mortalidad del mismo, ¿no? Entonces, he intentado explicarlo como un videojuego, pero lamentablemente esto no es un videojuego, esto es el mundo real. Y esto que se planteó al principio como una charla informativa no es una charla, es un llamado, es una petición de ayuda. Y es una petición para que os organicéis, que creéis este antivirus colectivos. Y cómo, insisto, la mejor forma la encontraréis vosotros, ¿no? Al final sois una generación que os están acusando de individualistas, que estáis obsesionados por los likes, los follows, los shares, los posts. Yo no sé por cuántos likes cambiaríais el poder contribuir a salvar una vida o a reducir el sufrimiento de cualquier persona, ¿no? Sois una generación preparada para aprender de otros y distribuir ese conocimiento, ¿no? Ha habido ejemplos increíbles de solidaridad durante esta epidemia, ¿no? Ha habido community de makers que se han movilizado creando respiradores. Ha habido gente que ha difundido técnicas para hacer máscaras, etcétera, 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 ¿no? La pregunta es por qué solo hacemos este tipo de cosas en situaciones de emergencias y no somos capaces de normalizar esta forma de trabajar en red para situaciones más normales, ¿no? Para el día a día. Pero sobre todo, creo que os corresponde apropiaros de este momento. Este momento es histórico, es un momento que va a cambiar muchísimas cosas y es el momento de vuestra generación. Y os lo tenéis que apropiar para que sea un punto de inflexión. Para errores que la generación nuestra hemos sido incapaces de corregir, ahora no permitáis que el nuevo mundo se parezca mucho al anterior, sino que sea sustancialmente mejor. Voy a ir acabando. Os voy a poner un ejemplo. Yo estuve en República Centroafricana hace un par de años. República Centroafricana es un país maravilloso. Y fue como presidente, y entonces me toca hacer cosas muy aburridas de presidente, encontrarme con gente que se cree muy importante y hago reuniones. Pero el último día
volvía de una reunión hacia el hospital que tenemos en un proyecto al norte de República Centroafricana, en una misión, en una pantalla que se llama Batangaf. Y volviendo, nos paró un señor. Apareció prácticamente a la nada de la selva, apareció, nos indicó con la mano. Y era un trabajador nuestro, un trabajador comunitario que estaba con una madre, con su hijo, que claramente el niño tenía una malaria cerebral complicada. Entonces lo recogimos y lo pusimos en el coche, ¿no? Y entonces este niño lo llevamos al hospital. Entonces yo no tengo ni idea ni del nombre del niño. No tengo ni idea de la localidad donde lo recogimos. No tengo ni idea. Solo sé que al día siguiente, porque pregunté, el niño estaba mucho mejor. Le habíamos cuidado el tratamiento y nada. Y en 24 horas ya había mejorado de una forma sustancial. Y entonces esto fue lo más importante que pasó en mi visita durante la presidencia. Esta visita institucional, política. O sea, con esta cadena de humanidad que os comentaba antes, encontramos a un niño. Y como no nos importa el nombre, no nos importa su origen, no nos importa su raza, no nos importa dónde vive, sino que sabemos que por el simple hecho de ser un ser humano tiene derecho a una asistencia médica de calidad, simplemente hicimos eso, además porque es su derecho. Está reconocido como un derecho humano universal y como un derecho de la infancia, ¿no? Porque nadie nos va a convencer que esto que hacemos, salvar estas vidas, está radicalmente bien, ¿no? Insisto, independientemente de cualquier otra consideración. Dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, y es una frase que sale también en la película La lista de Schindler, que es una película que va sobre el holocausto judío en este caso, que quien salva una vida salva al mundo entero, ¿no? Y este Campus Party, esta edición del Campus Party, se titula así, ¿no? Reboot the World, reiniciar el mundo, ¿no? Pues quizás, insisto, yo no me atrevo a venir con soluciones concretas, ¿no? Además, a veces me preguntan, ya llevo 20 años en esto y ahora ostento temporalmente la posición de presidente y me dicen, bueno, ahora tendrás muchas más respuestas, ¿no?, que cuando empezaste, ¿no? O sea, que tenías muchas preguntas y ahora con tu trayectoria pues tendrás muchas respuestas. Y lo que me pasa es que después de 20 años sigo teniendo muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Porque cada vez me cuesta entender que en el mundo del siglo XXI, con las capacidades y los recursos, sigamos permitiendo situaciones como las que están pasando, ¿no? El reto al que nos enfrentamos, insisto, es sin precedentes. Estamos viviendo y vamos a vivir situaciones extremadamente complicadas. Desde Médicos Sin Fronteras estamos completamente desbordados. Estamos haciendo llamados a todos los actores relevantes que tengan capacidad. Además, es muy importante que hagamos gestos concretos. Creo que esta crisis es sanitaria, pero también es una crisis económica y va a propiciar un cierto ambiente político donde discursos que creíamos enterrados, discursos de estos del nosotros primero, discursos con carácter xenófobo, ahora se comparten de una forma absolutamente desacomplejada. Es muy importante que en un contexto como el actual, entendiendo que las circunstancias son extremadamente difíciles, renovemos nuestro compromiso con los otros habitantes del mundo, ¿no? Porque creo que que ante la tentación de que estos narrativos aprovechen la coyuntura para implementarse, creo que no vale una actitud pasiva. Creo que hay que ser proactivo, ¿no? Y entonces seguro que encontraréis la fórmula a través de redes sociales, a través de plataformas, trabajando conjuntamente, trabajando en equipo, de ser capaces de ser un actor en contra de estos narrativos. Al final, lo de Médicos Sin Fronteras es sencillo. Nosotros hacemos una cosa que intuitivamente todo el mundo entiende, ¿no? Cuando uno va por la calle y una señora mayor tropieza y se cae, pues la recogemos, ¿no? Es una cosa absolutamente espontánea, absolutamente natural y además nos han educado que es la cosa correcta, ¿no? Y eso lo hacemos pues rescatando a gente en el mar Mediterráneo, respondiendo a catástrofes naturales, trabajando en conflictos y, cómo no, ante una epidemia de esta
de esta magnitud, ¿no? Y entonces eso, os animo a que busquéis vuestra fórmula, vuestra cadena en esa cadena de solidaridad. No tenemos que irnos todos a trabajar al terreno porque molestaríamos. Tenemos que encontrar nuestro lugar en esa cadena, ¿no? Pero que de alguna forma entendáis que la responsabilidad individual y colectiva está ahí y os corresponde a cada uno de vosotros y vosotras ejercer esa responsabilidad encontrando pues las contradicciones necesarias, ¿no? Porque, insisto, es difícil a veces encontrar, y nos pasa a todos, un balance entre nuestros intereses personales y esa responsabilidad colectiva, ¿no? Pero, insisto, la alternativa de hacer nada, de no hacer nada, simplemente no es una alternativa, y más en el contexto actual, ¿no? Hemos visto ejemplos increíbles. El personal de salud nos ha dado a todos, y también a la gente de Médicos Sin Fronteras, un ejemplo, ¿no? Y desde aquí mi agradecimiento más sincero y mi reconocimiento, ¿no? Y entonces, volviendo a la frase del Talmud, que decía que si salvas una vida, salvas al mundo entero, si se trata de reiniciar el mundo, quizás lo que podemos hacer es reiniciar una vida, una persona cada vez. Y igual, quizás reiniciando una vida, también seamos capaces de reiniciar el mundo. Reitero el agradecimiento por esta oportunidad y entiendo que nos queda un poco de tiempo para preguntas, pero bueno, estoy a vuestra disposición. Y nada, muchísimo ánimo en estos momentos complicados. Contamos con cada uno de vosotros y vosotras desde el convencimiento de que estamos viviendo y viviremos momentos difíciles, pero seguro que saldremos para adelante y en poco tiempo, en unos meses, esperemos, podamos estar todos en otra situación. Y un mensaje final. Nos pasó una cosa, bueno, nos han pasado muchas cosas en estos meses de lucha contra el COVID, ¿no? Y entonces un día estaba yo en mi ordenador y por el LinkedIn me entró una invitación de un señor, un tal Paco Ragajeles, que es entiendo, el alma y la mente detrás de eventos de este tipo, ¿no? Y bueno, a través de una conexión de LinkedIn con un mensaje que era, hola, ¿me pasas tu mail? Yo no sabía, disculpa, Paco, en ese momento, además con la carga de trabajo no lo puse en el radar. No pasa nada. Toma mi mail y de este mail, pues esto, ¿no? Pues creo que es un ejemplo real de esa voluntad, de entender ese compromiso entre bueno, el bienestar nuestro, de nuestra gente, que es nuestra principal obligación, y ese compromiso con el resto de las personas que habitamos este mundo compartido, ¿no? Entonces, que gracias también a ti, Paco, por esta oportunidad y un placer saludarte, porque creo que no habíamos hablado. No es la primera vez que hablamos cara a cara y aquí, hola. En cualquier caso, yo te quiero dar las gracias por haber creído en este proyecto, habernos ayudado a ayudaros y juntar a la cantidad de talento a nivel universal. Es algo impresionante. Yo ahora estoy viendo desde Australia, todos los países sabiendo, la gente hablando. Ahora mismo había un príncipe árabe, acaba de hablar el hermano de Boris Johnson, dentro de un rato habla no sé quién. Es maravilloso y todos con la voluntad de echaros una mano, de conseguir que la gente le dé al botón este que está por aquí arriba de donación y echemos una mano todos y ya está. Gracias de corazón, David. Nada, ha sido un placer, de verdad, a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. Fuerte.